El lugar del pasado es un espacio para pensar el futuro. A 200 años de la independencia de Centroamérica, en Costa Rica, valoramos nuestro recorrido por esa historia. El concepto de Estado. El concepto moderno de Estado que nosotros manejamos en el siglo XXI, hoy en día, fundamentalmente no existe en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, específicamente en el contexto de la independencia centroamericana. ¿Quién no ha dibujado un escudo, izado una bandera o cantado el himno nacional a todo pulmón en un mes de septiembre? Hasta de campesinos nos han vestido más de una vez. Los símbolos nacionales son representaciones que adoptamos como señas propias de nuestra identidad como país. Por eso nos valemos tanto de ellos para la celebración de la independencia. Los primeros símbolos nacionales fueron la bandera y el escudo, que se usaron desde septiembre de 1848, cuando Costa Rica se declaró una república soberana e independiente. Todo país soberano que tiene territorio y población y es reconocido en el orden internacional se organiza bajo la forma de un Estado moderno. Todos los estados tienen emblemas que los representan y que toman en cuenta al territorio y a la población que los habita. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, entendemos al Estado como un ente político abstracto, un conglomerado de instituciones que llevan un registro cada vez más minucioso de nuestras actividades. A diferencia de la forma como entendemos hoy a principios del siglo XXI el concepto de Estado, a principios del siglo XIX, específicamente en las décadas de la independencia en América Latina, en Centroamérica, Estado no remite a una cuestión política, sino fundamentalmente de tipo social, ¿no? Remite a la forma en cómo estaba organizada la sociedad durante el periodo colonial y esa es una forma que estaba compuesta por grupos. Esos grupos se llamaban estados, ¿no? Un estado muy importante era el estado eclesiástico, otro el estado aristocrático. Entonces, por ejemplo, en la coyuntura de la independencia en Costa Rica, se convoca a los distintos estados a que asistan a las reuniones a donde se va a discutir el problema de la independencia, ¿no? De manera que cuando los actores históricos en este periodo utilizaban el concepto de Estado, generalmente lo utilizaban para referirse a un grupo social. También en los diccionarios del periodo aparecen algunas acepciones de tipo geográfico. Muy a menudo uno encuentra Estado equivalente a país, ¿no? Y sin embargo, el uso más dominante es este que se refiere a un grupo social específico. Estado es una palabra que escuchamos todos los días. Se estudia en la escuela y aparece con frecuencia en las redes sociales y en la televisión. Algunos la elogian, otros la injurian. Quizás se deba a que usualmente confundimos los términos Estado y gobierno. El gobierno es solo una pequeña parte del Estado. Se encarga de ejecutar, dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado por un lapso de tiempo corto, y sus miembros son reconocibles ante la sociedad. El Estado, en cambio, es abstracto. Su cualidad más importante es ser soberano, es decir, tiene el poder supremo del cual emanan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, establecidos para crear, ejecutar y hacer cumplir las leyes o normas mediante las cuales se organiza la sociedad. Primero, hay que comprender que muchas de las instituciones que se desarrollan en Costa Rica a partir de 1823, 24, 25 son un resultado directo precisamente de la relación entre el Estado de Costa Rica, entre la provincia de Costa Rica y la República Federal Centroamericana. De hecho, muchas de las instituciones que tenemos hoy en día siguen más o menos el modelo de división de poderes establecido por la República Federal Centroamericana, con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Para controlar
un territorio determinado, a su población y sus recursos, el Estado tiene que ser capaz de usar la fuerza física para imponerse a los demás. Durante los primeros años de independencia se fortaleció la milicia y se buscó la centralización del poder militar. La necesidad de recursos para sostener las Fuerzas Armadas llevó al establecimiento de nuevos impuestos y a mejorar el cobro de los impuestos ya existentes. La formación de una hacienda pública solvente era la pieza clave para que el Estado lograra sostenerse económicamente y mantener su fuerza militar. Como Costa Rica formó parte de la República Federal Centroamericana en los años siguientes a la independencia, la hacienda pública se formó bajo esta experiencia. Desde el punto de vista de la hacienda, las instituciones que se desarrollan están directamente ligadas con la forma en la que la República Federal Centroamericana trata de reunir recursos para poderse sostener. De esta manera, la República crea dos espacios perfectamente delimitados, o casi perfectamente delimitados dentro de la función de la hacienda pública. El primero es la hacienda federal, que está relacionado directamente con el cobro de algunos rubros, como por ejemplo el tabaco, o por ejemplo los impuestos de aduanas, que van directamente a las cajas de la federación. Y el segundo espacio es el espacio local, es el espacio del Estado de Costa Rica, que empieza a funcionar recaudando todos aquellos rubros de producción, alcabalas, que son impuestos, y otros rubros que se producen dentro del país. No es lo mismo el Estado que se formó en el siglo XIX que en el siglo XXI. En el pasado, el Estado se entendía como la reunión de grupos sociales y se constituyó a partir de la creación de un ejército y de impuestos. Hoy, el concepto de Estado ya no se refiere a un grupo social específico, sino a un conjunto de instituciones. Costa Rica eliminó el ejército hace ya bastante tiempo. Y aunque seguimos pagando impuestos, con ellos el Estado costarricense atiende muchos aspectos sociales que le otorgan bienestar a la población, como la salud y la educación. Los emblemas del Estado también han cambiado. Hoy tenemos al lado de la bandera el escudo y los otros símbolos nacionales, la carreta típica, la marimba, las esferas precolombinas de piedra del diquís, el Teatro Nacional y el Manatí del Caribe.